Bueno, creo que este va a ser uno de mis videos más brutalmente honestos que he hecho porque no tengo guión, simplemente quiero como exponer mis ideas sobre la muerte, de cómo ha sido durante toda mi vida, realmente creo yo desde que tengo uso de razón, que estoy atravesada por ese tema y ya les voy a comentar un poco em, como que dónde creo yo que viene todo esto. Y yo no suelo fumar realmente, pero me voy a fumar un cigarrillo porque les cuento que hace unos meses yo fui a tomar guachuma en el desierto y recuerdo que hubo una parte en la ceremonia donde May, bueno, quien nos estaba guiando en todo el proceso, ella, bueno, empezó a armar tabacos para hablar y el tabaco se utiliza ancestralmente sí, en las comunidades indígenas y del Amazonas y de los Andes para conectar con los ancestros. Incluso hay ceremonias de tabaco porque dicen que así llegan mejor las intenciones, los pensamientos, es como un portal entre lo divino y lo terrenal y también como para aclarar los pensamientos. Además, el rapé, que es tabaco molido, se usa en el Amazonas, en algunas comunidades, para esto, para obtener claridad. Entonces, yo me acuerdo que ella me pasó el, el cigarrillo y yo tuve como una forma de expresarme que fue tan genuina y que bueno, cuando también dicen que en este tipo de ceremonias con tabaco, cuando hablas, porque son ceremonias también para hablar, cuando hablas con la verdad, hablas con el alma. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Como siento que este es lo que voy a estar hablando acá, esto es para mí una ceremonia, completamente algo nuevo, hablar de esta forma, frente a la cámara, sin un guión, sino contando más como mi experiencia y mis pensamientos y mis reflexiones que he tenido en torno a este tema, dije, creo que está como para fumarse un cigarrito mientras hablo, que no se noten un poco los nervios. Y bueno, un poco en verdad yo creo que toda la vida he estado hablando de este tema, solo que siento que ahora como más grande, con la edad que tengo, como con el desarrollo más importante eh, en mi pensamiento, que sé que viene con la edad y artístico y con todo lo que estoy haciendo, adquiere mayor importancia. Y bueno, estaba hablando con una amiga y yo le decía, qué loco que en verdad como que desde chiquita es un tema que me atraviesa. O sea, imagínense que la primera vez que yo hablé sobre la muerte, hablé sobre la necrofilia en una exposición para el colegio. Estábamos como en sexto grado, yo tenía una amiga que su mamá era patóloga y a mí me daba mucha curiosidad el trabajo de ella, porque era como esta mujer trabaja con muertos. Y me acuerdo que nosotros, no sé, de locos, no sé por qué mierda se nos ocurrió ese tema, expusimos sobre eso y ese fue como, creo yo, que tengo yo el recuerdo de la primera vez que vi como a una persona muerta, así además tirada en el piso porque era en la morgue. Me acuerdo que habíamos ido en la morgue del pueblo donde yo vivía. Bueno, luego yo creo que también como uno va leyendo cosas en su infancia y va viendo y va sí, como adquiriendo ese conocimiento de lo que pasa a tu alrededor y bueno, a algunos les dará por un tema, a otros les dará por otro tema, pero a mí me atravesaba la muerte porque incluso nosotros cuando me gradué de quinto año, nuestra exposición de quinto año, nuestro proyecto de investigación que se suele hacer allá en Venezuela, para graduarse, lo hicimos también como de la inseguridad y las muertes violentas en el país. Creo que también, obviamente,
cuando uno crece en un país con tanta violencia, también, o sea, la violencia te rodea por todas partes. No nada más como o sea, no es ni siquiera algo místico, no es algo como yo ahora lo veo en el sentido de que conociendo obviamente otras culturas, de cómo asumen la muerte, cómo la ven, y, y sí, como que esa idea también de la muerte, del sufrimiento, de cómo lo vemos, lo católico, que es por lo que está yo capaz más atravesada porque obviamente crecí rodeada de la religión católica, no es lo mismo, ¿no? Porque, bueno, yo creo que de cierta forma el ver tan de cerca y tan como en estadísticas a la muerte te hace de cierta forma hacerla un poco superficial, ¿no? Porque es como, bueno, te lo presentan en un número, pero realmente son vidas, o sea, son personas que en algún momento tuvieron una vida. Bueno, eso es un poco como divagando, ¿no? Pero el punto es que, claro, yo es como que digo, doy vuelta hacia atrás y digo, claro, siempre desde pequeña como que tuve algo ahí con este tema. Bueno, ¿qué pasa? Cuando yo me voy a Caracas, a la universidad, a estudiar comunicación social, porque muchas personas no saben que yo estudié comunicación social, sino que creen que soy fotógrafa y ya, y viajera. Eh, bueno, cuando me voy a estudiar, obviamente, me vuelvo una ávida lectora, porque tanto la universidad te lo exigía, pero a mí también me gustaba. Y yo me di cuenta, después con el tiempo, bueno, que a mí me gustaba mucho leer escritura gótica, cuentos góticos, Bram Stoker, Edgar Allan Poe, me encantaba, los poetas malditos, o sea, como que yo me sentía muy atraída y fascinada por lo oscuro, ¿no? Entonces, todo el tiempo es eso, es como que están atravesados por el dolor, por la muerte, por el sufrimiento, o sea, eran como artistas, escritores, porque incluso me pasó que yo, bueno, cuando entré a la universidad, yo si bien me gustaba la fotografía, no era algo que veía de forma profesional, sino que era más como algo que me gustaba. Y yo investigaba, ¿no? A veces como fotógrafos. Y después yo me doy cuenta que también estas fotógrafas que a mí me empezaron a gustar, que además eran mujeres, como Francesca Woodman, Diane Arbus, bueno, y otra escritora así que a mí me encantaban, era Alejandra Pizarnik, que ya sabemos, bueno, quienes no sepan, ella también se suicidó, pero después yo me di cuenta que Diane Arbus se suicidó, que Francesca Woodman también se suicidó, como, como que todo el tiempo, después yo me terminaba dando cuenta que estos artistas que a mí me gustaban como que estaban muy atravesados además por ese lado, ¿no? Por la tragedia. Y que yo no consideraba igual de que si yo digo, bueno, me podía sentir identificada en algunas cosas, puede ser, capaz esa oscuridad también habitaba en mí, pero yo nunca ni siquiera tuve deseos, hasta el sol de hoy que tengo 32 años, no tuve deseos de autolesionarme, ni nunca deseos de morir, pero es como, nada, me causaba curiosidad como esa intensidad, ¿no? Sin embargo, bueno, yo sí tuve como muchas experiencias cercanas a la muerte estando muy chica, porque, no sé, o sea, imagínense que yo viviendo en Venezuela, ya después cuando empecé, sí, desde los 18 como hasta ya estuve desde los 18 hasta los 23 en Caracas. Eh, bueno, tuve como varios episodios donde me apuntaron con pistolas así de frente y, y bueno, que se quedaron ahí, ¿no? Como en sustos. Luego como varias cosas así de que éramos jóvenes y locos e irresponsables, bueno, de tener casi accidentes que nunca llegaron a convertirse en accidentes, pero siempre ahí, ¿no? Como todo el tiempo tentando a la muerte cuando estábamos jóvenes o cuando estaba joven.
Y lo digo así en plural porque siempre estaba con amigos. Y resulta que bueno, yo creo que esa, como también estar tan rodeada de la inseguridad, de la violencia en Caracas, además de lo que yo leía, era muy loco porque igual no eran como cosas que a mí me impidieran seguir viviendo. O sea, como que yo sentía que yo no podía dejar de vivir las cosas que yo quería solo porque, no sé, porque la muerte todo el tiempo estaba acechando. Y creo que un poco esa forma de vivir también era una forma como de rebelarse contra el sistema, porque tú dices, bueno, o sea, si sabes que en cualquier momento te puedes convertir en una estadística, hay que vivir. Y creo que yo un poco lo tomaba así, porque incluso cuando a mí me secuestran, creo que sí, tenía 20 años cuando me secuestraron, pasa una situación en el medio de todo el secuestro donde a mí y a mi amigo con el que estábamos nos dicen que nos van a matar. Igual todo el tiempo estaban diciendo que nos iban a matar. Pero yo esa noche, yo me acuerdo que yo tuve la certeza de que ese no iba a ser mi día de morir. Y yo me comporté como que no iba a ser mi día de morir. Entonces fue como que me puse en una situación de negociar, de defenderme, de pelear. Y hasta incluso un momento que yo les dije, mira, bueno, si ustedes son tan machitos, termínenos de matar y ya está. O sea, como que dejen tanta la amenaza y mátennos y listo. O sea, a ese nivel. Y yo me recuerdo que después mi mamá se quedaba impresionada de que cómo era posible que si bien yo después sí, tuve como un shock postraumático de que no quería salir al frente de mi casa, porque fue donde me secuestraron, al frente de la casa de mi abuela, que era donde vivía, sola, pero después que yo atravesaba como ese límite de donde me secuestraron, ya está, yo no tenía nada que ver con nada. Sin embargo, bueno, era como a pesar de esas cosas yo no dejaba de vivir, o sea, igual yo tenía que hacer mis cosas sola, yo vivía sola en Caracas, tenía que manejarme siempre sola, entonces yo decía, o sea, no me quedaba de otra que seguir. Además, no nada más eso, también nosotros estábamos todo el tiempo, quienes éramos parte del movimiento estudiantil en ese momento, eh, recibiendo constantemente amenazas. Obviamente cuando nosotros estábamos eh, marchando y que vimos amigos ser asesinados, o sea, compañeros de lucha, porque realmente eran compañeros con los que capaz no nos conocíamos, pero teníamos la misma motivación de este ideal de salvar al país de cierta forma, porque bueno, eso tiene la juventud, ¿no? Que uno es muy idealista, pero bueno, ninguna muerte realmente es en vano y cada quien de cierta forma muere por lo que tiene que morir, ¿no? Sí, puede sonar duro, pero es como, es real, ¿no? No hay nada más, más real y seguro que la muerte, dependiendo bueno, cada quien cómo lo tome. Pero el punto es que yo siempre pensaba, eso sí era algo que yo siempre pensaba y que yo una vez se lo dije a mi mamá, cuando ella no entendía, porque a veces mi mamá no me entendía de que cómo era posible que yo, como que en toda esta movida, todo lo que había vivido, todo lo que estaba viviendo, y yo como, bueno, o sea, hay que seguir viviendo, ¿qué te puedo decir? O sea, lo importante es que yo sigo aquí, o sea, ¿qué voy a hacer? Porque yo siempre, yo decía esto, o sea, ¿cómo yo voy a dejar de hacer mis cosas o yo voy a dejar de vivir porque a un estúpido se le cruzó intentar asesinarme y, y bueno, no lo logró o no le dieron las bolas o el destino no me quiso muerta? Y pasa y tú dices, bueno, yo voy a dejar de vivir porque alguien que no me conoce amaneció un día atravesado, me quería matar, no logró matarme y yo entonces dejo de vivir. No, no existe.
Ese como que siempre realmente ha sido mi pensamiento, porque incluso una vez me pasó que yo estaba con una amiga que tenía un novio súper tóxico, que la maltrataba, que le pegaba, y bueno, se nos ocurrió un día una brillante idea de ir a viajar con este personaje, y este personaje le entra golpes a mi amiga en mi cara. Obviamente se prendió todo el tema, y yo a él como que yo lo enfrento. Y él mirándome a la cara también me dice, maldita puta, porque así además me lo dijo viéndome a la cara, te voy a matar y a cortar en pedacitos, así me dijo. Y yo me acuerdo que yo lo miré, me reí y le dije, bueno, puedes comenzar ya, hijo de puta. O sea, era como, ¿qué te puedo decir? Entonces era muy loco, como yo me acuerdo de todas estas situaciones que yo viví, que son, o sea, son genuinamente experiencias cercanas a la muerte, que son, además, fueron muchas. O sea, como que si yo digo, ni siquiera fue por una enfermedad, sino porque otras personas, no sé, odian su vida, odian la vida, están desquiciadas, y ellos tienen este tipo de pensamientos. Y, y bueno, el punto es que también, no sé, yo me acuerdo que había cosas en la universidad. Me acuerdo que una vez nos mandaron a hacer una práctica en la morgue, y yo analizaba como toda la situación de lo que sucedía. Yo después que fui a esa práctica, que había que entrevistar a, a personas que habían tenido familiares, porque en la mayoría obviamente eran familiares, que los habían asesinado, porque básicamente así era que se recolectaban los datos en Venezuela, porque no había datos oficiales. Entonces los periodistas de sucesos eran los que tenían esa tarea. Y yo veía como toda la situación de lo que sucedía ahí en ese momento, y me parecía tan denigrante la forma de preguntar de los periodistas, la forma de manejarse de la morgue con los fallecidos. Entonces era como todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo rodeada de la muerte, y bueno, a la vez yo también leía sobre eso, capaz más, bueno, en la literatura. Eh, Incluso yo estuve como 2 años investigando sobre sí, distintas ideas de la muerte, porque yo hice mi tesis fue basada en eso, que además era otro enfoque totalmente distinto, porque además la muerte tiene esto, ¿no? Que tiene muchos enfoques, en el sentido de, por ejemplo, bueno, el enfoque que yo le di para mi tesis era como yo estaba como investigando cómo las mujeres capaz se sentían más libres en la medida que ya sabían que se iban a morir. Entonces hice desnudo de mujeres mayores de 50 años para entender su relación con el cuerpo, eh, y cómo ellas se liberaban de cierta forma mostrando su desnudez, porque al sentirse viejas y dicen, bueno, ya me voy a morir, ¿qué más me queda por hacer? Y resulta que la mayoría me decían eso, como porque yo, el hallazgo de aquella vez de esa investigación era que yo no fui a buscar las modelos, yo publiqué a ver quién quería hacer fotos con ese sentido que yo le estaba dando, y, y ellas aparecieron, y bueno, yo les hacía entrevistas. Me acuerdo que en una de esas yo tenía, una de mis modelos tenía 84 años y había pasado por un cáncer de mama, o sea, de sobreviviente, era sobreviviente. Entonces también como verla a ella de su perspectiva, un montón. ¿Qué más así? Bueno, no sé, es como todo el tiempo, ¿no? El tema de la muerte como rondando. También me inspiré para eso en un libro de Roland Barthes, que es un semiótico francés, que además este fue su último libro, que se llama La cámara lúcida, donde él básicamente hace todo un análisis semiótico sobre la fotografía, lo que significaba y cómo la fotografía realmente no captaba la vida, sino que momificaba a la muerte, y que la fotografía adquiría especial
significado con la pérdida del referente, es decir, con la pérdida de la persona que aparece en esa foto, y él además lo hace después que fallece su mamá. Y todo esto se lo dedica a su mamá. O sea, fue tanto su dolor que hace todo este planteamiento a partir de esa pérdida. Y a mí me fascinaba. O sea, como esa forma de verla, como, claro, venía yo como capaz con la idea, o que es algo que siempre te repiten, que la fotografía es como, ay, sí, la vida, estás capturando, congelando a la vida, y entonces él como con una visión totalmente distinta, que no es a la vida lo que estás capturando, es a la muerte. Fue así como a mí me explotó el cerebro, porque, que bueno, obviamente hablaba de algo que a mí me interpelaba. Así que eso fue muy loco, como ahora viéndolo hacia atrás, de cómo todo el tiempo yo estaba, ¿no?, analizando eso. Me acuerdo que también una vez nos tocó en una clase, bueno, resulta que yo, volviendo, porque bueno, esto es como, estamos hablando de que yo estoy como hablando de un amigo y estoy con un amigo y estoy recordando todo, ¿no? Una vez nos mandaron a hacer una crónica, yo, bueno, aquella vez de la morgue, yo retiro la materia, pero después la meto en verano, y esta profe nos manda a hacer como que viviéramos ciertas experiencias. Ella nos dio un tema, el tema era vida, lujuria y muerte. Entonces había que buscar como vivir ciertas experiencias que representaran esos temas para escribir crónicas sobre eso. Me acuerdo que con una amiga fue fascinante, porque fue como fuimos a una maternidad, luego nos fuimos a todo en un día. O sea, nuestra idea era como vivir todas esas experiencias en un día. Entonces nos fuimos en la mañana a la maternidad. Ahí era como, la idea era estar ahí, entrevistar, o no, más que entrevistar, porque en ese momento como que eso también era muy hermético, no te dejaban pasar, tenías que tener ciertos permisos, bla. Entonces era como hacernos nosotras la que íbamos a ver a alguien, o que íbamos a hacer algo para nosotras, que no sabíamos, si estamos, nos inventamos cualquier cosa, si estábamos embarazadas, bla, para obtener información de las personas que estaban ahí, ¿no? Que en la mayoría eran mujeres. Y después de eso, nosotras, además, mi amiga tenía auto, Ariana, y, y nosotros teníamos en nuestros bolsos todos nuestros looks para las distintas ocasiones. Después de ahí, resulta que nos fuimos a un funeral en en el Cementerio del Este, en Caracas, que es algo súper cifrino, cheto, o sea, de gente con plata. Entonces nosotros nos fuimos al funeral de un desconocido, porque ahí tú llegas y eso está como abierto, hay distintos lugares, no sé si seguirá siendo así, pero bueno, había como distintos eh, lugares donde al mismo tiempo velan a distintas personas que fallecieron. Y nosotras, bueno, no las tuvimos ahí toda una tarde, escuchando, hablando, no sé qué, para después hacer una interpretación de lo que vimos. Y yo me acuerdo que en ese momento yo lo que vi de eso era cómo se banalizaba tanto la muerte, en el sentido de que loco, no sé, a mí me parecía todo como una falta de respeto, ¿no? Que la gente parecía que iba a modelar, o que estaban todos aparentando, gente que, darte cuenta que había gente que ni siquiera conocía a la persona y estaba ahí como porque estaba acompañando a otra persona, o gente que también hay gente que es curiosa y va nada más por chismear. Bueno, nosotras que íbamos por una tarea. Pero no sé, había como una dinámica social en el tema del funeral que a mí me generaba como un rechazo horrible, que yo me acuerdo igual que en mi pueblo ya yo tenía ese rechazo que de esta cuestión como de que todo el tiempo, bueno, se muere alguien y como es un conocido, tú vas a ver qué onda, a tomarte un café, a hacer sociales en el funeral, o sea, es como, ya, y ya yo tenía esas ideas como, ay, qué mierda los funerales.
después, ¿qué sucedió así como cercano a la muerte que yo te diga? Wow. Ah, bueno, una vez también agarré y yo me gané una beca para hacer un diplomado de fotografía porque en el CIEF, porque me dieron una mención honorífica por mi trabajo, o sea, por el ensayo fotográfico que hice para graduarme. Y en la materia de fotografía documental, claro, yo quería ponerme como un gran desafío, que era hacer algo que yo nunca hubiese hecho, porque además a mí no me gustaba el fotoperiodismo. A mí me gustaba más como esto de buscar la belleza, el desnudo. Yo estaba mucho con el desnudo, yo me retrataba y me sigo retratando desnuda desde que tenía 17 años. Entonces es como que yo iba más por esa onda, ¿no? De retratar personas, hacer desnudos, bueno, los trabajitos que me salían, pero jamás, nunca pensé ni siquiera hacer como fotoperiodismo o tanto documentalismo, porque yo me la vivía, o sea, era como, yo decía, qué loco que yo nunca como que fui con mi cámara de cierta forma a documentar en las marchas, porque yo iba a ponerle el cuerpo, yo no iba a documentar. Después, bueno, yo hice una beca, fui beca trabajo en la universidad, ahí sí estaba como más en esa onda de documentar, pero luego como que en mi vida no era ese como un tema en mi vida fotográfica, ¿no? Artística, ese no era como un tema que yo capaz de desarrollar. Entonces, para mí, el desafío que me puse fue, dije, ¿sabes qué? Voy a documentar qué onda la salud pública en Caracas, cómo se vive en los hospitales todo esto, y porque también un poco lo quería vivir yo, porque después es como información, había un montón de fotoperiodistas increíbles haciendo ese trabajo, había, pero aquí el tema era darle mi enfoque, mi visión y además ponerme un desafío porque estaba estudiando lo que más me gustaba y no quería hacer cualquier cosa. O sea, yo la verdad es que estaba muy comprometida con el diplomado y además fue un regalazo que me dio mi madrina Elisa por todo el trabajo que hice con mi ensayo fotográfico, o sea, con mi tesis. Y entonces era como que yo sentía que cada trabajo que nos mandaban a hacer no era solamente una tarea, sino que era aprender, ¿no? Como foguearme en eso. Entonces yo fui, ¿verdad? Ahí como que fue, bueno, otra forma también de ver la muerte que igual estaba atravesada por lo mismo, que era la violencia y todo lo que se vivía en Venezuela en términos de crisis humanitaria, donde es que de verdad, o sea, desarrollándolo mientras lo hablo, es como que me indigna, ¿no? Como el tema de cómo, o sea, la vida en Venezuela se volvió nada, o sea, nada significativo, porque es como todo el tiempo sobrevivir, la muerte es un número, no es algo como que tenga un sentido más allá, o sea, digo un sentido porque después con el tiempo, en verdad, yo siento que haber entendido y respetado el hecho de que nos vamos a morir es lo que le da más sentido a la vida, ¿no? Como de no perder tiempo en cosas banales, por así decirlo, porque sabes que te vas a morir, o sea, banales de tu vivir, o sea, a mí banal me parece sufrir, ¿entiendes? Como que banal sufrir cuando tienes la conciencia de saber que puedes hacer algo más con tu vida. Pero bueno, el punto es que lo hice y me acuerdo que hubo una noche en esas de donde me fui a dormir ¿cómo se llaman estos? Creo que eran CDI, en un barrio en Caracas. Y bueno, llegó un hombre tiroteado y además después me dicen como, ay, ¿quieres ver al muerto? Así como, qué risa. Que está ahí baleado en el, sí, como era un cuartico, porque ni siquiera en ese lugar era que
O sea, no era un lugar para tener cuerpos de fallecidos. Bueno, entonces me llevan a ese lugar y empiezo como a preguntar, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué le había pasado a este tipo? Tenía unos tiros en la espalda, habían dicho que había intentado robar el celular de otros chorros, malandros, en Venezuela se le dice. Y bueno, como que verlo ahí ensangrentado, casi pudriéndose, tirado, o sea, es una escena súper sangrienta que yo lo que hacía era como no respirar, pero yo hice esa foto. Y después yo misma me replanteaba o me cuestionaba por qué mierda yo había hecho esa foto, ¿no? Como que decía, claro, como, no sé, yo sentía que estaba de cierta forma a veces como despojando a alguien o capaz aprovechándome de un momento tan vulnerable que por eso a mí no me gustaba como el, los fotógrafos de sucesos y yo decía, ay no, qué horrible, ¿no? Después igual con el tiempo, yo entendí que el cuerpo no es nada, o sea, como nada, no es más que un medio, ¿no? Como que el cuerpo al final es como ese medio con el que estamos acá en la Tierra y ya, o sea, es un vehículo para transitar esta existencia y después no es nada, o sea, después que tú falleces es como, listo, es como que si dejaste un auto que ya no funciona, pero el ser, el alma, el espíritu, como quieran llamarlo, o en lo que crean, listo, se va, no sabemos a dónde, algunos quedan acá atrapados, que son los famosos espantos. Eh, y entonces como que dije, claro, me pude como un poco desvincular de ese capaz momento de cómo yo me sentí haciendo eso, que sentía que estaba vulnerando a una persona, pero también era como otra vez la muerte. Bueno, así un montón de cosas, ¿no? Después también ver como amigos cercanos, muy jóvenes, que fallecieron con cáncer, dos amigas puntualmente. Me acuerdo en un momento que yo estaba en Buenos Aires y que yo estaba con esta amiga, además estábamos como que ya casi pandemia, y ver cómo perderla en ese momento, cómo fue toda la situación de ver las personas que vieran el funeral por pantalla, que no estaba ahí ni siquiera su mamá. Eh, o sea, es que o sea, es muy fuerte, ¿no? Como todo esto de pensarlo así. Y bueno, resulta que yo me escribí, mira, acá lo tengo en ese momento, que en el 2019 yo me mandé un mail donde reflexionaba sobre la muerte. O sea, y yo no lo había abierto hasta abril del 2021. O sea, yo me mandé un correo reflexionando sobre la muerte en el 2019 y lo vine a abrir en abril del 2021. O sea, como 2 años después, 19, 20, 21. Y 2 años después. Y estaba en no leído, yo estaba limpiando mi bandeja de entrada. Entonces, bueno, yo pongo acá, estaba limpiando mi bandeja de entrada y apareció entre los no leídos una semana, justamente en una semana donde no paraban de llegar noticias desde Venezuela sobre el fallecimiento de personas cercanas muy queridas y amigos de mi mamá. La muerte siempre ha sido un tema de reflexión para mi trabajo personal, al punto de que le dediqué 2 años de estudio para realizar la tesis con la que me graduaría en el 2016. El tema acá es que de alguna forma mi Daniela del pasado estaba preparando a la Daniela del 2021 para lo que se venía unas semanas después. El 18 de mayo, unas horas después de que me despertara la voz de mi mamá cuando dormía, recibí la noticia de que había fallecido. Uno nunca piensa cuándo podría estar dando el último abrazo, pensaba. Tenía 3 años y medio sin verla, pero me regaló algo más valioso, que es que no viviera más en el después cuando tuviera, y además me dio una segunda vida.
O sea, esto lo escribí en mayo del 2018 del 2022. Ahí me equivoqué. No, el 18 de mayo del 2022. O sea, fue un post que hice en Instagram donde puse apuntes sobre la muerte. Pero recuerden que es algo que escribí en el 2019. Entonces yo ponía esto. Desde pequeños nos educan para aferrarnos a la vida, a idolatrarla, para que sea lo que más amemos, a veces a niveles de sacrificios inútiles, para que luchemos y nos neguemos a creer que la muerte algún día llega. Cualquier día, para creer que los demás no se van de lo terrenal, a aferrarnos y no aceptar que muchos están destinados a irse más pronto de lo que pensamos, porque le tememos a ese dolor. Siempre he creído que cuando nos vamos a morir uno lo sabe, pero es difícil manifestarlo más por el otro que por uno mismo. Recuerdo siempre que cuando me secuestraron, porque es un recuerdo que me persigue, estaba tranquila porque algo me decía que ese no era mi día. Hasta las horas se me pasaron rápido. Puse en juego mi vida por una cámara. Estaba confiada que no era un día para morir. También recuerdo al malandro pidiéndole a mi amigo que escogiera entre su vida o la mía. Y él puso la suya. Parece un chiste, pero hay gente para la que simplemente no somos nada. Pero estábamos seguros que definitivamente ese no era nuestro día. Es sorprendentemente paradójico tener una certeza sin realmente tenerla. Por mera intuición. Es increíble cuando te das cuenta. Y entre las tantas veces que tuve la cantidad de eventos fortuitos en los que solo actué sabiendo que ese no era mi momento, sigo pensando en el gran misterio que es nunca estar preparado para lo inevitable. La experiencia nos dice que cuando sabemos que vamos a morir comenzamos a hacer cosas extrañas. Los medios suelen titularlo con predijo su propia muerte. Más que predecir, creo que uno la siente. Más allá de todas las odas que hacemos en torno a ella, la advertimos cuando vamos en serio, sin darnos cuenta, porque sencillamente no estamos configurados para hacerlo. Recuerdo estar una vez en pleno centro de Caracas en una fila para sacar la cédula. Comenzaron las típicas conversaciones de los medicamentos que no se conseguían, de la indignación que daba ver que llevábamos allí ya 5 horas desde temprano y a metros de nosotros había una fila larguísima de personas de la tercera edad esperando cobrar la pensión. Y en paralelo hacían la del mercado porque había llegado harina a precio regulado. ¿Qué bolas que uno llegue a viejo y en vez de estar tranquilo tenga que pasar por todo esto?, decía una señora. Entre las quejas y comentarios, yo digo, gracias al universo mis abuelos se murieron. Y todos se me quedaron viendo. Y saltaron varias personas a decirme que era una egoísta, que por qué decía eso, que se notaba que no los quería. Y muy calmadamente les respondí. Egoísta es desear que mis abuelos estén vivos para seguir sufriendo y viviendo en este desastre. Yo no quería ver a mi abuela conectada a una máquina sabiendo que eso era lo único que la mantenía viva. Ver a la familia sufriendo porque no alcanzaba para los medicamentos, porque no se conseguían las cosas que esa vez se necesitaban para las cirugías de emergencia. ¿Por qué voy a querer ver a mi abuelo sufriendo porque ya no podía caminar y ni siquiera recordaba el nombre de sus hijos? Entre un montón de etcéteras que vienen con la edad y avanzan en un país de miseria. Eso sí es egoísta, desear que otro esté sufriendo, pero vivo solo porque nos hará falta su presencia. Bueno, porque eso es algo que tampoco conté. Mi abuela también falleció cuando yo estaba en la universidad, que fue como en 2014, 2015. Fue el 2015 porque en el 2014, en diciembre del 2014 fue cuando a nosotros nos secuestran con mi amigo y luego en el 2015 ella fallece en junio. Y yo fui una de las que vistió y maquillé a mi abuela junto a mi hermana. Y luego cuando mi abuelo fallece, yo fui una de las que lo encontró también dormido, por suerte digo yo, porque, o sea, fue como muy, sí, fue como un momento de decir, a mi abuelo se murió. Me acuerdo que yo fui la que avisé, era como 30 de diciembre. Y después mi hermana y yo fuimos las que nos quedamos en
sí, en la noche, como esperando después al día siguiente que la gente llegara y eso, nosotras solas en la noche en la funeraria. Tengo fotos de, esos, de ese día porque yo le tomaba fotos a mi hermana que quiero que te pongas lúgubre. Nosotras a veces también como que nos tomábamos esas cosas como en humor. Y con mis amigos también me acuerdo que yo tenía un amigo que perdió a su mamá y a su abuela. Y en el funeral de ella, también nosotros era como los chistes. Capaz puede ser una forma de sí, como, ¿cómo se dice esto? Como de defensa ante eso, porque después el dolor obviamente es muy profundo cuando uno pierde a familiares como tan cercanos y más siendo tan jóvenes. Pero bueno, de cierta forma también como teníamos ahí un tema de que, de que lo veíamos más allá, ¿no? No era como así de capaz, puede ser que también por esto que les está diciendo del contexto en el que nos criamos. Pero seguimos, bueno, esto fue, ajá, la carta seguía, o sea, el correo seguía. Yo publiqué apuntes sobre la muerte parte 2. Entonces decía, creo que parte de nuestro duelo y nuestro dolor cuando alguien se va de lo terrenal, que a veces es hasta más sencillo de asimilar que cuando se van de nuestras vidas por otras circunstancias, es que lo que más nos duele no es la persona en sí, es lo que nos hacía sentir. Esa sensación de vacío ya no lo siente el otro y mejor, sin embargo, aprendemos a vivir con eso. Claramente todas las muertes duelen. A veces duelen más las formas y las que son anticipadas. Toda esa vida que tenía por delante, pensamos. Y todos nos corremos con la y todos no corremos con la misma suerte de que sea una muerte tranquila y sin sufrimiento o una muerte justa. Pero al final no se muere quien se va, se muere quien se olvida, decía el gran Kant. Es más reconfortante creer que realmente después de todo no debe existir mejor vida que la que hay después de la muerte y agradecer. Porque sin mínima intención de minimizar el dolor ni las circunstancias de nadie. Pero pienso en todas esas personas que nunca tuvieron ni tienen la certeza del paradero de un ser amado porque desapareció. Pienso en todas esas muertes causadas por otros que quedan impunes y no encuentran justicia. Pienso en todas esas muertes que generan la explotación del otro y que quedan en el olvido de las estadísticas. Pienso en todas esas muertes solitarias, de esos cuerpos sin identificar y que nadie buscó. Es solo un dolor que le pertenece solo a quien lo vive, inimaginable. Pensemos, agradezcamos nuestra certeza de saber que nuestro ser amado descansa en paz. Lloremos, honremos su memoria, no nos aferremos al sufrimiento, recordémoslo, vamos a ponernos en su lugar, a nadie le gusta ver sufrir a quien ama y menos por circunstancias que no están en nuestro poder cambiarlas. Muchas veces los humanos nos aferramos a nuestros seres queridos cuando están mal y lo hacemos todo hasta el final, con la esperanza de volver a verlos igual que antes, porque mientras haya vida, no está todo perdido. Pero no suelen pensar en el dolor y el sufrimiento del otro. No soy de rezar, pero cuando escucho que alguien cercano sufre por causas naturales e incontrolables, solo deseo que la transición no sea larga y dolorosa, porque a los que amamos eso es lo que tenemos que desearles, lo mejor siempre. Solo podemos tener esa capacidad cuando somos capaces de hacerlo con nosotros mismos y nos desprendemos del egoísmo. Para el descanso eterno. Eran palabras del maestro Abreu. Recuerdo que las leí en una revista y me recordaron a mi abuela, que siempre decía que la dejaran tranquila porque ella iba a descansar cuando se muriera. A meses de su muerte me las tatué ya hace 6 años. Hoy más que nunca la tengo presente porque sé que hay pérdidas de las que a veces uno no se recupera, pero que recordarlas con la mejor disposición, honrarlos con sonrisas y los mejores recuerdos es el mayor respeto que podemos demostrarle donde quieran que estén. Me reconforta saber que ya no sufres y que estás en un mejor lugar. Eres luz eterna porque fuiste capaz de enseñar siempre con el ejemplo. Nos vemos en la otra dimensión. Tu hija, Daniela. Esto se lo escribí yo después, porque este es un posteo que yo hice el
18 de mayo del 2022 compartiendo estas reflexiones que ya yo había hecho en el 2019 de un correo que me lo mandé a mí misma, que me acuerdo que me lo mandé porque justamente en ese momento estaba como enterándome de todas estas cosas, de amigos cercanos que estaban, sí, bueno, no tan cercanos, pero bueno, sí eran conocidos que estaban pasando por cáncer. Y, y bueno, como ya yo había vivido estas pérdidas de mis abuelos también, como que tenía esa forma ya de ver la pérdida, ¿no? Y las muertes. Y también, además, porque ahí lo menciono, de otros tipos de muertes cuando no son tan, bueno, que son muertes que son dolorosas, eh, que es otra cosa, ¿no? Como es otro el dolor, es otro la forma en la que te interpela. Entonces, era como que yo me había mandado ese correo, además con estas cosas, después yo al año hago este posteo donde le digo esto a mi mamá, ¿no? Que me reconforta saber que no sufre. Y después le pongo otra cosa, le digo, mamá, te y nos regalaste la paz y el camino para seguir siendo libres. Porque mi mamá siempre decía que los hijos eran de la vida. Entonces, ay, yo lo leo y me da como, ay, qué loco todo esto. Así que eso, esos fueron como algunos apuntes que hice. En el 2021 también, yo después cuando estaba analizando ahora mi archivo fotográfico, este año que le di toda esta vuelta a mi forma de enseñar fotografía también, porque resulta que yo hice una formación este año de fotografía terapéutica. Y resulta que ahí en la formación estaba una chica que se llama Débora y ella estaba trabajando como su relación con la familia porque en esta formación nosotros teníamos que vivir también las prácticas porque es algo que nosotros vamos a compartir también con otras personas. Entonces tenemos que experimentar las prácticas. Entonces, esto es muy fuerte porque nosotros estábamos viendo el proceso de ella también y ella veía el de nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con el terremoto del 24 de junio en Venezuela, nos enteramos que Débora fallece. Y yo veo una historia donde decía el hermano que la habían encontrado abrazada con su mamá. Por supuesto que a mí me interpeló muchísimo, eh, porque bueno, cuando uno pierde, hace poco estábamos hablando con Valeria, una amiga con la que vamos a hacer un viaje que se llama Volver al Origen, que está relacionado con la pérdida de la madre. Ya estaba leyendo un libro que habla mucho de la psicología, de lo que sucede con las mujeres que pierden a sus madres antes de los 30 años. Y bueno, es real que te impacta mucho porque dice que psicológicamente hasta los 30 años todavía las mujeres están como armando su identidad, ¿no? Y es una pérdida que es prematura. Y yo recuerdo que cuando yo perdí a mi mamá, yo me sentí como fragmentada, como que no me hallaba, como fue muy, muy duro el dolor que sentí en el cuerpo de sentir que lo había perdido todo, que ya no tenía absolutamente nada. Y bueno, eh, yo veo esto como de Débora con su madre y fue como, mierda, qué fuerte todo. Yo vengo también como, venía ya como trabajando un tema con la familia, el concepto de la familia y Y bueno, decía esto de que cada cierto tiempo, cuando una está transitando como momentos muy importantes de su vida, inevitablemente el duelo es cíclico. Entonces es como que vuelves a recordar a esa pérdida de darte cuenta de que no tienes como a ese pilar, sobre todo si te llevabas bien con tu mamá, de que no va a estar ahí, ¿entiendes? Que no, es como, claro, no tengo con quién, con la persona más importante de mi vida, no está para como hacerle saber que este cambio importante está sucediendo. Entonces, igual a mí me metió en un proceso muy profundo de volver
otra vez como a mis orígenes con el tema de la muerte y a reformular completamente mi trabajo en la enseñanza con la fotografía, que ahora tiene más un toque de eso, de construir la memoria, el legado que queremos dejar, eh, y que está atravesado por la idea de que obviamente te vas a morir o vas a estar en tus últimos días de muerte, cercanos a la muerte, y lo único que vas a tener son esos recuerdos. Entonces, ¿cómo eliges recordarlos? Y va un poco también con mi filosofía de vida. Eh, entonces yo como que también hice así como un resumen de, de cómo fue evolucionando también esta idea de cómo yo ahora me agarro de la muerte para vivir, básicamente teniéndole ese, esa conciencia. Entonces yo escribí estas cosas, ya se las voy a leer. Sí, que fueron como apuntes que fui haciendo estos días y desde que vengo desarrollando mi taller Archivo Vivo, porque le estoy dando vueltas a esta idea, que de ahí también se desprende el nuevo viaje que voy a hacer, que se va a llamar Volver al Origen, que lo voy a hacer con Valeria Castro, que es una socia y amiga. Estamos haciendo juntas, siendo parte como de un mastermind. Y, y bueno, ella lo que nos conectó fue haber perdido a nuestras madres un día hablando. Yo realmente le ofrecí como hacer un viaje más creativo, más desde desde lo artístico, de cómo resignificar el dolor a través del arte, pero después ella dijo, claro, pero a nosotras nos une que todo este camino lo hicimos, o como todo este propósito que adquirimos por vivir y estas ganas por vivir un poco vinieron también de vernos reflejadas en la muerte de nuestras madres. Entonces ahí nació como toda la idea también de, de armar un viaje ritual para honrar esta ciclicidad en el duelo y que no se va, es un vacío que realmente nunca se va, pero como yo lo decía en la carta esta que me había escrito en el 2019, no hay nada mejor que honrar la memoria de quienes ya no están, haciéndolo para bien, ¿no? Como para esto, crear comunidad, inspirar a otras que también sepan que la vida no se termina ahí. Entonces, bueno, les voy a leer lo que tengo acá escrito de todas estas ideas que yo fui como recopilando, de decir, bueno, cuál ha sido como mi filosofía con la muerte, de basado completamente en mi experiencia. Entonces pongo. Y digo completamente mi experiencia porque la verdad es que tengo muy pocos referentes de decirles, bueno, esta persona pensaba esto de la muerte, o de tal persona, no. Honestamente no. Entonces pongo. Para mí la idea de la muerte no terminó siendo solamente una experiencia de pérdida, sino una forma distinta de entender la vida. No desde el miedo a morir, sino desde la conciencia de que la vida es finita. A lo largo de los años y con las diferentes experiencias que tuve relacionadas a esta, la muerte fue adquiriendo un nuevo sentido. Desde que acepté y entendí que no es el miedo a la muerte lo que tenemos, sino el miedo a vivir sin sentirnos vigilados, a atrevernos a experimentar radicalmente la existencia para descubrir y hacer lo que vinimos a hacer, sea lo que sea, pero que nos mueva de verdad desde nuestro deseo y no desde lo que te dictan otros. Es decir, que sí, para mí se convirtió en esto de que ya, por ejemplo, yo decía mucho, el que tenga miedo a morir, que no nazca. Y yo lo cambié porque me di cuenta que digo, no, es que la gente no es tanto el miedo a morir. La gente le tiene miedo a vivir y no se dan cuenta. Pero que hay gente que es muy asustadita de no, si me pasa esto, no, si me pasa lo otro, no, si voy y pasa este. No. Y bueno, no. O sea, estás vivo. Si te pasa, te pasa, ¿entiendes? Si el momento que te mueras ni te vas a dar cuenta. Entonces es miedo a vivir lo que tienes. Y estás acá ahora, o sea, como que estás muy pensando en la muerte cuando en verdad tienes que pensar en la vida que tienes en este momento.
Entonces, bueno, tener la presencia de la muerte cerca, recordarla con respeto, que está todo el tiempo ahí acechando, me recuerda que no quiero ser tibia con mi vida y que no debo temerle a navegar las profundidades de mis deseos con mi presente. Y que esta vida es como un videojuego, que hay que jugar hasta que se acaben las estrellitas. Jugar lo mejor posible para uno mismo, recordar que vivo para la anécdota, gracias a la conciencia de que la vida es limitada. Miren, por cierto, esta calavera la van a ver siempre en alguna foto, porque en algún momento yo voy a publicar todas esas fotos inspiradas también en todo esto de la muerte y eso. Todavía no lo he hecho porque tengo que sentarme a reflexionar en mi archivo. Pero bueno, sigamos. Puse mi manera de ver la muerte con la pérdida de mi mamá. La muerte de mi mamá el 18 de mayo de 2021 fue completamente un antes y un después. No solamente porque perdía lo que más amaba, además en todo un contexto que estaba siendo muy desafiante en mi vida. O sea que sí que mi vida estaba siendo muy desafiante en ese momento. Porque era migrante, viviendo sola en Buenos Aires, construyendo una relación, primera vez que me enamoraba, y al mismo tiempo que pasaba eso, a mi pareja le agarraba un brote psicótico. Eso le pasó casi, eso es algo que yo en verdad no, como que no he contado así. Eh, Nunca. Pero bueno, todo eso pasaba. O sea, yo sé que como que la gente dice, bueno, así se murió la mamá, lo que sea, pero no era nada más eso lo que pasaba en ese momento. O sea, era como todo un contexto que hace capaz más dura la situación. Entonces, bueno, aquí pongo. Así que esta muerte me obligó a mirar de frente algo que muchas veces vivimos como si no fuera con nosotros. Que la vida puede cambiar en un instante y que no tenemos garantizado el tiempo. Porque yo me vi reflejada en su muerte, me fragmenté desde que comenzó ese año, yo estuve muy mal, sufriendo de insomnio, ansiedad, infecciones recurrentes. Es decir, que mi mamá, como desde que empezó el año, ella ya estaba poniéndose mal y fue como que yo comencé a somatizar todo eso. Sí, era como que estaba somatizando su muerte. Y bueno, y con su pérdida vi su propia historia. Pensé en los últimos temas recurrentes que hablábamos, de sus deseos no cumplidos, de su falta de motivación. Me dio miedo el pensar incluso a llegar a mi lecho de muerte y no sentirme satisfecha con lo que había vivido. Me puso de frente con el hecho de cómo pasamos una parte de nuestras vidas pensando en las cosas que vamos a supuestamente hacer cuando todo esté mejor, que es un mejor muy subjetivo para cada uno, pero que por lo general implica dinero y tiempo, pero de repente puedes perderlo todo. Porque eso fue lo que yo sentí con la muerte de ella, y al mismo tiempo perder la posibilidad y la ilusión de construir algo con alguien que sentía que amaba. Mi mamá representaba para mí el único lugar al cual volver, el motivo en ese momento para esforzarme en todo lo que hacía, y de repente ya no existía en este plano. Y después vino el desamor. Sentía que ahora sí me había quedado sin nada. Y eso me hizo empezar a preguntarme, ¿estoy viviendo la vida que realmente quiero vivir? No sé si esa era la pregunta exacta, pero sí sentí una urgencia por darle otro sentido a mi vida. Ahí empezó una especie de revisión más profunda de todo, pero que ya se venía gestando en el deseo, y por eso lo único que me estaba quedando ante tanto dolor e incertidumbre era tomar la decisión. Fue una revisión de todo, trabajo, las relaciones, la manera en la que estaba viviendo, las cosas que hacía por inercia y las que realmente me daban vida. Así que en el 2021, cuando comienzo a viajar, por supuesto que por supuesto que interpelada por la pérdida y el duelo, todo lo que iba viviendo me atravesaba, de una forma en la que trataba de encontrarle sentido a todo lo que estaba ocurriendo. Primero en Iguazú, cuando en el parque conocí más sobre la función que tienen los hongos y una frase del guía que no pude olvidar. Los hongos transforman la muerte en tierra fértil para la vida. Luego en noviembre en Bariloche apareció esa sensación de que la vida me estaba dando una segunda oportunidad y ahí me dije, gracias mamá por darme una segunda vida. Eso fue también en el 2021. Y esa segunda vida no significa que antes no estuviera viva literalmente, significa que comencé a vivir con una conciencia que antes no tenía.
que es esto de que la vida es finita y perdemos demasiado tiempo viendo qué hacer con ella, en vez de atrevernos a ir por lo que nos llena de vida realmente. Y ojo que yo es como, yo siempre hasta ese momento hice lo que me dio la gana. Solo que estaba como viviendo en un contexto de mi vida en el que ya no me estaba sintiendo así, en el que yo hacía lo que me diera la gana, sino que estaba como muy presionada por las responsabilidades que tenía. Pero, porque bueno, migrar te hace madurar muy, muy fuerte. Como, ¿dónde está mi juventud? O sea, a pesar de todo lo que yo vivía y pasaba en Venezuela, que en verdad esas fueron como una de las razones por las que yo me fui, porque a veces yo llegué a un momento en que yo dije, no, o sea, yo creo que un año más acá y ya me muero, o sea, como que voy a salir con muerta de este país. O sea, ni voy a salir porque me voy a ya está muerta. Pero bueno, el punto es que sigo, así que con esos más de 3 años viajando sola y queriendo estar sola, tuve demasiados momentos para reflexionar en torno a cómo la conciencia de la muerte me había cambiado radicalmente mi forma de estar para la vida. La muerte como recordatorio, no como amenaza. No quiero romantizar la muerte ni convertirla en una frase motivacional vacía. La muerte me recuerda que hay un límite. Y justamente porque hay un límite, la pregunta pasa a ser ¿qué hago con el tiempo que tengo? Por eso un día leí esta frase y resoné completamente. Uno vive todos los días, pero muere una sola vez. Y también la distinción entre existir y vivir. Porque para mí no alcanza con estar viva, trabajar, pagar cuentas, cumplir expectativas y atravesar los días. Hay una diferencia abismal entre simplemente continuar y sentir que estoy realmente adentro de mi propia vida y que no es la que otro decidió por mí. La muerte me hizo mucho más consciente de esa diferencia. Igual aquí, eso como que esa diferencia entre, bueno, vivo porque tengo que vivir y pagar y hacer y existir y respirar, y no porque de verdad yo quiero que eso, ¿no? Entonces la muerte, eh, la muerte me hizo mucho más consciente de esa diferencia porque por fin sentí que puedo elegir hacer la vida que quise y no la que me tocó. Entonces, de la muerte nació mi idea de la experimentación radical. Esto conecta mi manera de vivir, es decir, de experimentar la vida, de viajar, de crear, amar, sentir, probar, equivocarme, cambiar de opinión, empezar cosas, seguir la curiosidad y la intuición, dejarme sorprender. No porque piense que hay que hacer 1000 cosas antes de morir, como una especie de carrera contra el tiempo, sino porque no quiero pasar por mi propia vida dormida. Por eso siempre digo que no necesito ver películas porque ya yo vivo mi propia película. Y basado en esto, hay un texto que adquirí como un mantra desde que leí un libro de Ángeles Mastretta en el 2015 que dice así: yo me comprometo a vivir con intensidad y regocijo, a no dejarme vencer por los abismos del amor, ni por el miedo, ni por el olvido, ni siquiera por el tormento de una pasión contrariada. Me comprometo a recordar, a reconocer mis yerros, a bendecir mis arrebatos. Me comprometo a perdonar los abandonos, a no desdeñar nada de lo que me conmueva, me deslumbre, me quebrante, me alegre. Larga vida prometo, larga paciencia, historias largas. Y nada abreviaré que deba sucederme, ni la pena ni el éxtasis, para que cuando sea vieja tenga como deleite la detallada historia de mis días. Siempre he pensado que si bien la vida no tiene sentido, el sentido se lo doy yo. No necesité nunca encontrar el sentido de la vida como si existiera una respuesta escondida que alguien pudiera entregarme. Entendí que el sentido se construye con lo que elijo hacer con ella, viviéndola y arriesgando, asumiendo la responsabilidad de mis actos y aprendiendo de todo lo que se me cruce. Ahí había una frase también de Rilke, puede ser, como que decía que dejo que lo malo y lo bueno me suceda. Entonces digo, por eso también suelo elegir libertad sobre seguridad mayormente, porque entendí que una vida perfectamente segura no necesariamente es una vida que tenga que te haga sentir viva, y porque realmente nada es seguro en esta vida. Esto se puede seguir elaborando, pero no lo voy a seguir elaborando ahora.
porque obviamente también después cuando te das cuenta que tampoco es que te vas a morir mañana, eso me pasó mucho a los 30, dije, bueno, ya va, o sea, tiene que haber un equilibrio. O sea, puedo vivir el presente, pero también un poco pensando a largo plazo, sin perder tampoco el disfrute, ¿no? Y el placer, que es algo que, ¿verdad? No negocio. Bueno, entonces la muerte me enseñó sobre no vivir dormida. Esta parte para mí es el corazón de todo, porque no quiero pasar por mi propia vida dormida. Y de ahí salen como estas ideas donde digo, no quiero solamente existir, quiero sentir que estoy viviendo. No quiero que mi vida se me pase mientras intento construir la vida que algún día voy a vivir. Quiero estar despierta para mi propia vida. Vivir para mí es estar disponible para lo que la vida todavía siempre puede mostrarme. No quiero tener una vida perfecta, solo quiero tener una vida que se sienta mía. Entonces la muerte me enseñó que la vida es finita. Yo elegí hacer de esa conciencia una razón para vivir a mi manera. Entonces, un poco de ahí también viene como toda esta como una pregunta capaz macro que resumen este viaje de volver al origen, que va a ser en abril en Brasil, eh, de que yo digo como, bueno, como sé que si la vida puede terminar, como quiero vivir mientras esté aquí. Y bueno, como que un poco después, esto si yo lo tuviese que resumir o elaborar, sería esa la pregunta, ¿no? Que me hice cuando entendí que la muerte es lo más seguro y que el tiempo en la Tierra es limitado y que en verdad por ahora solo tengo certeza de que esta es la única vida que tengo. Porque si hay otras, todavía no lo sé, y si ya viví otras, todavía tampoco lo he sentido. Así que bueno, un poco, básicamente, un poco no, básicamente mi necesidad de experimentar la vida va por ahí, ¿no? Como de hacer que tenga sentido. Y de que por suerte igual yo también como con esta pérdida, yo encontré un propósito, o sea, lo que me llevó a experimentar y hacer lo que me saliera del corazón y a seguir mi intuición, porque honestamente nunca planifiqué nada, porque igual no, o sea, es como a veces uno cree que planifica y controla y es mentira. Fue que de verdad encontré así como el real propósito o el que yo siento que es mi propósito, que es esto, ¿no? Como con los viajes, Musas Trips, que va más allá de organizar viajes, sino que tiene un sentido de ver en el viaje una forma de encontrarnos con nosotros mismos y que, o sea, no es como que yo no pienso que uno viaje para escapar, sino que es una de las formas más profundas en las que uno puede entrar en la vida por todo lo que te hace eh, ver y experimentar, no sé, los paisajes, las culturas. Siempre digo, o sea, no es lo mismo llorar en tu habitación que llorar al frente de una playa o en una montaña, porque claramente eso te da perspectiva. Como tú dices, o sea, a mí me pasó muchas veces estar así en pleno duelo y, y bueno, sintiéndome sola, llorando, y después ver a mi alrededor y sentirme tan afortunada, agradecida y privilegiada de estar ahí, de estar viva. Y decir, claro, es que no soy nada, a la vez de que soy todo, o sea, porque al final yo también soy esto, o sea, estoy conectada con todo esto porque hace poco, sí, ayer que hice un video que donde decía, imagínate, Carl Sagan decía que somos polvos de estrellas y va más allá de ser algo poético y hermoso, ¿no? Es que imagínense que para que nosotros, todo lo que tuvo que pasar para que nosotros estemos aquí. Y esa es una perspectiva que te da viajar y estar como en lugares así, ¿no? Tan hermosos.
siento yo, ¿no? Em, Así que yo creo que esto era un poco lo que yo quería como contar, de cómo al final todo pasa por la muerte, o sea, como toda mi filosofía de vida y también mi inspiración, como la frase de los hongos, básicamente. Es eso. Yo creo que la frase de los hongos es como pueden resumir mi filosofía también, en ese sentido, de decir, ¿cómo es que decía? Que, a ver, ya va, me la estoy buscando. Esto nada, de que los hongos convierten la muerte en tierra fértil para la vida, básicamente. Acá está, los hongos transforman la muerte en tierra fértil para la vida, tal cual. O sea, para mí el dolor es eso, como esa es mi visión, construir espacios donde podamos resignificar el dolor y que todas estas cosas que nos pasan puedan ser eh, esa tierra fértil desde donde emerge la inspiración para crear cosas hermosas. Así que toda esta filosofía sobre la muerte y la vida que, que me trajeron hasta aquí son, son la base y la inspiración de todo lo que voy a seguir creando. Así que eso era todo lo que quería decir. Espero que les sirva de alguna forma, que les dé perspectiva y, y que bueno, que en algún momento nos podamos cruzar en estos espacios que estoy creando para compartir con todas las personas que sientan y resuenen que les puede hacer bien o que les sume en su vida. Así que eso es todo. Creo que me quedan igual muchas cosas por desarrollar. Yo creo que estoy para escribir ya un libro sobre eso, pero también pienso, yo soy así, que este es como un corte de la edad que tengo, de todo lo que ya fui, sí, de todas las fichas que ya me vienen cayendo. Supongo que dentro de 10 años haré otro video así para seguir viendo cómo esto se ha transformado. Porque recuerden que en la vida todo es proceso. O sea, la vida nunca se va a resolver. Eso es también algo que como la muerte es la única certeza que tenemos, que es que todo el tiempo cíclico. Y hay que seguir y seguir y vendrán nuevos desafíos y vendrán nuevos dolores y vendrán nuevas cosas para resignificar. Y, y así es nomás. Bye.